Continuemos con los métodos de una lista. Vamos a empezar con el método len. Len retorna la cantidad de elementos de una lista. Veamos un ejemplo. Tenemos una lista de números y queremos saber cuál es la cantidad de elementos de esa lista, en este caso 5. Veamos otro ejemplo. Ahora una lista de letras. Imprimimos la cantidad de elementos y nos dará 4. Veamos otro método que es max. Max devuelve el elemento mayor de la lista. El elemento mayor en sí depende del tipo de objeto de la lista. Por ejemplo, si queremos saber el elemento mayor de la lista de números, nos da 50, porque es el mayor número de todo el conjunto de elementos. Si queremos saber el máximo elemento de la lista de letras, nos dará y, ya que nos da el último valor de la lista ordenada alfabéticamente. Este método max no puede ser usado cuando la lista tenga diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos una lista mixta. Vamos a combinar enteros, combinemos letras, combinemos float y queremos saber el máximo elemento. El elemento mayor de una lista que tiene diferentes tipos de datos nos va a dar un error, ya que solamente se puede usar max con elementos de un solo tipo. Muy bien, continuemos con una muy parecida, que es el método min. El método min va a retornar el menor valor de una lista. De la lista que hemos creado de números, va a retornar el menor, que es el 2. Y lo mismo pasaría con la lista de letras. Veamos otra, que es sorted. Sorted retorna una copia de la lista ordenada de menor a mayor. Veamos un ejemplo. Queremos ordenar la lista de números. Va a retornar del menor elemento al mayor elemento. Recuerden que esto es una copia, no es que haya modificado esa lista. Para comprobar, vamos a imprimir de nuevo la lista de números y sigue desordenada. Retorna la copia, no se hacen modificaciones. Veamos otro método que es el método join. Join, aunque es un método de string, puede tomar una lista de string y transformarla en una cadena, concatenada con un carácter que se le indica. Veamos un ejemplo. Tengo un carácter, vamos a poner que sea un guión, que quiero concatenarlo con una lista. Vamos a agregar nombres. Steven, Paul y yo. Lo que va a imprimir es solo una cadena. Esa lista la va a transformar en un string que va a ser concatenado por el guión. De esta manera. Veamos otro ejemplo y tenemos el carácter y lo vamos a unir con una lista. Vamos a agregar una lista de nombres, Carol y José. Imprimimos una vez más y vemos que esta lista ha sido transformada en un string concatenado por ese carácter. Veamos otro método, que es el método
append. Este método es útil ya que añade un elemento al final de la lista. Creemos una lista que se llama letters. Vamos a almacenar algunas letras B, G y F. Y quiero agregarle, primero vamos a quiero agregarle a esta lista una letra más. Vamos a agregarle M. La imprimimos y vemos que el método append la agrega al final de la lista. Pero también podemos agregar no solamente tipo de dato string, podemos agregar cualquier otro tipo. Por ejemplo, vamos a agregar un entero. Refrescamos y vemos que el entero fue añadido al final de esta lista. Pero, ¿qué pasa si queremos agregar más de un elemento a una lista? Por ejemplo, queremos agregar 2 letras. Para eso, no podemos hacerlo con append, porque si lo intentamos, vamos a ver que nos va a salir un error. N, H, ya que solamente soporta un argumento. Igual, si lo quiero agregar como una lista, lo va a agregar, pero como si fuera un elemento. Pero la idea es agregar varios elementos que formen parte de esa lista. Para eso vamos a usar la función extend. La función extend lo que hace es agregar una lista como elementos de otra. Por ejemplo, usamos la función extend y agregamos el carácter n y h. Imprimimos de nuevo y vemos que no la agregó como una lista, sino como elementos de esta. Vamos a comentar esta para que vean la diferencia. Y de esta manera se ve más claro que no agrega la lista como un elemento, sino toma los elementos de la lista y los agrega. Ahora, si quiero remover un elemento de esta lista, tenemos dos opciones. Podemos usar remove o podemos usar pop. Para usar remove, debemos de indicarle el elemento que queremos remover. Por ejemplo, de la lista de letras, quiero eliminar la letra A. Imprimimos de nuevo y ya no lo encuentra. Usando el método pop lo que hace es remover el elemento, pero indicándole su posición. Queremos eliminar la posición 0, es decir, se va a eliminar B. Imprimimos y ya no se encuentra B. Recuerden que también podemos usar las posiciones negativo o los índices negativos para comenzar a contar desde el último. Por ejemplo, quiero eliminar el último valor, que es el H. Uso pop y lo eliminamos. En la siguiente lección vamos a ver acerca de la estructura de datos de tuplas.